Vamos a continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Mateo y hoy estamos todavía en el capítulo 2. Entonces vamos a leer aquí algo que deja el comentarista bíblico. Estamos haciendo este estudio con base al comentario bíblico de William McDonald. Y estamos en el capítulo 3. Pero entonces vamos a hacer como una lectura aquí, después de los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Él hace algo aquí, unas referencias sobre el reino de los cielos. Entonces vamos a leer sobre eso, sobre el reino de los cielos. Entonces, dice, en el versículo 2 tenemos la primera aparición de la frase el reino de los cielos, que se utiliza 32 veces en este evangelio, ya que nadie puede comprender correctamente a Mateo sin comprender este concepto. Es oportuno aquí definir y describir este término. El reino de los cielos es la esfera en la que se reconoce el gobierno de Dios. La palabra cielo se usa para denotar a Dios. Esto se demuestra en Daniel 4:25. Aquí hay varios versículos, pues yo creo que vamos a leer algunos. 4:25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío de los cielos serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Donde Daniel dice que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres, en el siguiente versículo dice que en el cielo gobierna. Allí donde los hombres se someten al gobierno de Dios, allí existe el reino de los cielos. Hay dos aspectos del reino de los cielos. En su sentido más amplio incluye a los que profesan reconocer a Dios como supremo gobernante, es decir, tú y yo. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, confesamos que Dios es nuestro supremo gobernante. En su aspecto más estricto incluye solo a quienes han sido genuinamente convertidos. Podemos representar esto mediante dos círculos concéntricos. Bueno, entonces hay unos que dicen, no, Dios es el supremo gobernante, ¿cierto? Pero no le han conocido. Pero hay otros que genuinamente se han convertido al Señor, que sí le han conocido y han recibido como Señor y Salvador. Y dicen, Él es mi supremo gobernante, pero como que lo dicen en serio. Como que yo acepto el gobierno absoluto y total en mi vida, en todas las áreas de mi vida, de ese supremo gobernante. El círculo grande es la esfera de la profesión. Incluye a todos los que son súbditos genuinos del rey y también a los que solo profesan adhesión a él. Esto se ve en las parábolas del sembrador. En Mateo 13, 3 al 9 encontramos esta parábola, la semilla de mostaza en Mateo 13, 31 y 32 y la levadura en Mateo 13, 33. El círculo pequeño incluye solamente a quienes han nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Solo los convertidos pueden entrar en el reino de los cielos en su aspecto interior. Por eso hemos hablado de que hay muchas personas en las iglesias o en las congregaciones, pero no todos son convertidos. Son asistentes, son simpatizantes, eh, sí escuchan la palabra del Señor y creen, pero no le entregan su vida completamente al Señor. Entonces ese sería el círculo más grande. Pero hay otro círculo más pequeño que son todos aquellos que realmente han aceptado al Señor y viven para el Señor. Reuniendo todas las esferas que hay en la Biblia acerca del reino, podemos seguir su desarrollo histórico en estas 5 fases distintas. Primero, el reino fue profetizado en el Antiguo Testamento. Daniel predijo que Dios establecería un reino que nunca sería destruido, ni cedería su soberanía a otro pueblo. También eso lo encontramos en Daniel 2:44. También previó la venida de Cristo para ejercer un dominio universal y eterno en Daniel 7, 13 y 14. Ver también Jeremías 23, 5, 6. Si estás tomando nota, ahorita puedes dar una leída de esos versículos.
para que veas cómo fue profetizado en el Antiguo Testamento que el Señor establecería su reino y nunca cedería esa soberanía de ese reino a ningún otro pueblo. Segundo, el reino fue descrito por Juan el Bautista, Jesús y los 12 discípulos como cercano o presente, en Mateo 3:2, 4:17 y 10:7. En Mateo 12:28 Jesús dijo, si yo echo fuera los demonios en virtud del Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. En Lucas 17:21 dijo, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino estaba presente en la persona del rey. Como veremos más adelante, los términos reino de Dios y reino de los cielos se usan de forma intercambiable. Tercero, el reino se describe en una forma interina. Después de ser rechazado por la nación de Israel, el rey volvió al cielo. Actualmente, mientras el rey está ausente, el reino existe en los corazones de todos los que reconocemos su regia autoridad y sus principios morales y éticos, incluyendo el Sermón del Monte, siguen rigiendo en la actualidad para nosotros. Esta fase interina del reino se describe en las parábolas de Mateo 13. Entonces, mira cómo para los hijos de Dios el reino está establecido, no físicamente hablando. Por eso muchas personas dicen, bueno, y si Dios existe, entonces, ¿por qué no viene y quita la maldad? Y saben que escuchaba esta semana, creo que era a estas mujeres de Mujer para la Gloria de Dios, del programa Mujer para la Gloria de Dios. Si Dios viniera y quitara la maldad del mundo, tú y yo seríamos quitados del medio también. Porque en ti y en mí hay maldad, sino que nosotros medimos de una forma muy subjetiva el error del otro. Entonces, el error del otro para mí es súper grave, pero mi error es pequeño, no es tan significativo. Pero si el Señor realmente viniera y quisiera desaparecer de este mundo el pecado, el error, la maldad, tú y yo desapareceríamos igualmente. O sea, este mundo quedaría solo, sin nadie, porque todos hemos pecado. Por obrar o por pensar o por hablar o por sentir, de alguna forma todos hemos pecado. Entonces, nosotros como hijos de Dios, aunque pecamos, claro, todavía erramos en dar el blanco, hemos entendido que el Señor es nuestro Dios. Entonces, si erramos, vamos al Señor, aceptamos su gobierno soberano y vamos donde Él, le damos explicaciones, eso hacemos tú y yo a través de la oración y el arrepentimiento, darle explicaciones, Señor. Y bueno, no explico cómo fue mi pecado, ni me justifico, sino, Señor, yo vengo aquí a reconocer mi error, yo vengo aquí a reconocer mi falta, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Y Él es quien a través de su sangre me limpia, quien me justifica a través de su sangre. Pero tú y yo, como hijos de Dios, hemos aceptado el gobierno del Señor. Entonces, aunque no lo vemos físico, sabemos que está aquí, que está presente, que está en nuestro corazón, que está en nosotros, que ahí está el Señor soberano reinando en nuestra vida. Él es el rey de nuestra vida. Y no lo necesitamos físico, no necesitamos verlo físico para tú y yo seguir al Señor, seguir avanzando en el Señor. Sabemos que ahí está, pero hay otros que simplemente lo profesan y no aceptan el gobierno del Señor. La cuarta fase del reino es la que podría ser designada como su manifestación. Es el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra, que fue prefigurado por la transfiguración de Cristo, cuando fue visto en la gloria de su reino venidero, en Mateo 17, 1 y 8. Vamos a leer ese pasaje. Igual pues lo vamos a ver más adelante en el estudio, pero vamos a leerlo ahora. Mateo 17, del 1 al 8.
6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces en ese momento y miren, yo creo que aunque el Señor tenía su cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo humano para velar su gloria, en ese momento como que se desveló y por eso los discípulos no pudieron verle ya en forma, sino que era como una luz como el sol. Ya yo me imagino que para ellos era impresionante, entonces ya no podían soportar. ¿Quién se puede quedar mirando así el sol? ¿Cierto? Es una luz que como que no sé, te encandelilla y no puedes soportar esa luz. Así los discípulos y el Señor estuvo ahí hablando con Moisés y con Elías. Entonces, esto es como una manifestación o como un tipo de lo que va a ser, un ejemplo de lo que va a ser, una sombra de lo que será. Y es el reinado del Señor aquí en la tierra por los 1000 años de los que habla Apocalipsis, ¿cierto? El reinado del Señor por esos 1000 años venideros. Jesús se refirió a esta fase en Mateo 8:11 al decir, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La forma final será el reino eterno. Se describe en 2 de Pedro 1:11 como el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. La frase el reino de los cielos se encuentra solo en el Evangelio de Mateo, pero reino de Dios se halla en los 4 evangelios. Para todos los propósitos prácticos no hay diferencia. Se dicen las cosas acerca de ambos. Por ejemplo, Mateo 19:23, Jesús dijo que le sería difícil a un rico entrar en el reino de los cielos. Tanto en Marcos 10:23 como en Lucas 18:24 se registra que Jesús dijo esto acerca del reino de Dios, que tiene una máxima similar empleando el reino de Dios. Antes se ha mencionado que el reino de los cielos tiene un aspecto exterior y una realidad interior. El hecho de que lo mismo sea cierto del reino de Dios es prueba adicional de que ambos términos indican lo mismo. El reino de Dios también incluye lo real y lo falso. Esto se ve en las parábolas del sembrador, de la semilla de mostaza y de la levadura, respecto a su realidad y verdad interior. En el reino de Dios solo pueden entrar los que nacen de nuevo. Entonces, el que no es real es aquel que va y escucha y afirma y dice, amén, gloria a Dios a eso, pero realmente no hay un cambio en su vida, pero no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero hay quienes sí, y esos son los verdaderos. Al Señor vienen y le dicen, creció el trigo, pero también la cizaña. Le dicen, no, no los corten. No, no corten la cizaña, porque quizás al cortar la cizaña también corten trigo. Entonces, esperen. Cuando llegue el momento de ya cegar, vamos a apartar al trigo de la cizaña y vamos a quemar la cizaña. Pero este no es el momento. Entonces, yo creo que así en el reino de Dios tú y yo podemos ver cosas como que no son muy genuinas, personas que no son muy genuinas. No es nuestro deber o nuestra función, nuestra labor señalar, este sí, este no, este me parece como que sí, este me parece como que no. No, cada uno le dará cuentas al Señor. Tú y yo no tenemos que ir señalando y ni mandando a nadie al infierno, ni mandando a nadie al cielo. Dios conoce los corazones. Es Dios quien puede decir sí, como quien puede decir no. Miren, yo, por ejemplo, con esta historia del rey David, yo decía, Dios mío, si yo viera en ese tiempo a una persona hacer lo que el rey David hizo, no sé, un político, un pastor, un líder, yo viera tomando la mujer de otro y matando al marido, yo diría, este es el mismo demonio. Yo nunca pensaría que sería un hombre conforme al corazón de Dios y que sería tan amado por Dios. Entonces, sí ves cómo a ti y a mí las cosas externas nos pueden confundir. Es Dios quien conoce el corazón. Solo Dios.
Por eso, miren, para mí ese ejemplo de David ha sido como esa enseñanza de mi Señor, de que cuidado, cuidado con ser tan ligera para juzgar, cuidado con condenar al otro, porque solo Dios conoce los corazones, solo Dios. Y entonces hay en el reino de Dios, aquí en la tierra, en esto que estamos tú y yo viviendo y al predicar la palabra, hay quien sí, hay quien no, hay algo falso, hay algo que es real y algo que no es real, pero solo le corresponde al Señor, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Por los que vemos que no son como muy genuinos, orar, bueno, no ir y pedir oración a tu hermano por esa persona y oremos por fulano, que a mí me parece como que no, no. Es tú y yo ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, solo tú conoces el corazón de esta persona. Trabaja en esa persona, obra en esa persona. Entonces, yo creo que a eso, cierto, hace referencia el escritor. Hay en el reino de Dios cosas que se ven genuinas y otras no, y es a causa de eso. Una última cuestión a considerar es que el reino no es lo mismo que la iglesia. El reino empezó cuando Cristo emprendió su ministerio público. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, en Hechos 2. El reino continuará en la tierra hasta que la tierra sea destruida. La iglesia continúa en la tierra hasta el arrebatamiento. Cuando Cristo tomará para sí de la tierra a la iglesia, cuando descienda del cielo y se lleve a todos los creyentes consigo, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Sí, yo creo que el reino de Dios no somos la iglesia, sino que es su reino, ¿cierto? Es su reino, pero que tú y yo somos portadores de la gloria del Señor. Entonces, eh, creo que sí, el Señor va a venir por su iglesia y la iglesia va a ser quitada y ya en algún momento se va a establecer el reino de Dios, pero tú y yo somos portadores de esa gloria y de ese reino del Señor, ¿cierto? Somos mensajeros de ese reino. La iglesia volverá con Cristo en su segunda venida para reinar con él como su esposa. En la actualidad, las personas que están en su realidad verdadera e interior, están también en la iglesia. Volviendo a la exposición de Mateo 3, observemos que el ministerio preparatorio de Juan había sido profetizado por Isaías a lo largo de 700 años antes de su tiempo. Antes de que Juan el Bautista naciera, 700 años antes de que él naciera, ya el Señor había hablado de él a través del profeta Isaías, diciendo que había uno que iba a ser el precursor del Señor Jesús, que iba a anunciar, que iba a clamar en el desierto acerca de nuestro Señor. Entonces, Isaías lo que dijo fue, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad, calzad en la soledad, enderezad, calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan era la voz, la nación de Israel, hablando espiritualmente. Era el desierto, seco y estéril. Era la voz, la nación de Israel hablando espiritualmente en el desierto. Entonces Juan como que tipificaba al pueblo de Dios, a Israel. Era esa voz que estaba hablando en el desierto. El desierto que representa esterilidad, es como muerte, por decirlo así, porque ahí no hay agua, porque no hay vida. Juan llamó al pueblo a preparar el camino del Señor, arrepintiéndose de sus pecados y dejándolos y enderezando sus sendas, eliminando de sus vidas todo aquello que pudiese estorbar a la autoridad del Señor. Versículo 4. El atavío del bautista estaba hecho de pelo de camello, pero no del suave y lujoso tejido de pelo de camello de nuestros tiempos, sino del burdo paño de un eremita. También llevaba un cinto de cuero. Era el mismo atavío que llevaba Elías en Segunda de Reyes 1:8. El profeta Elías en el Antiguo Testamento también se vestía así. Y tal vez servía para llamar la atención a la similitud entre la misión de Juan y la de Elías, como dice Malaquías 4:5. Vamos a ver qué dice Malaquías 4:5 de esta similitud entre estos dos profetas. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Miren, el profeta Malaquías está hablando de que el Señor va a enviar a Elías, pero Elías ya había muerto.
Elías ya había sido un profeta y yo creo que para el tiempo de Malaquías ya Elías había muerto. Y Malaquías dice que el Señor va a enviar a Elías. Entonces, Juan el Bautista no es que se reencarnó. Yo creo que de aquí sacan el cuento los de la reencarnación, pero no es como que se reencarnó Elías, sino que era el espíritu de Elías el que iba a aparecer de nuevo. O sea, el mismo carácter de Elías, como su forma, su predicación, su anuncio, su consejo al arrepentimiento, su invitación al arrepentimiento, era ese. Por ejemplo, la Biblia dice a una de las iglesias, el Señor le escribe en Apocalipsis y le dice, tú que consientes tener a esa mujer Jezabel dentro de la iglesia. Está hablando de Jezabel. Jezabel fue la esposa del rey Acaz en el tiempo del profeta Elías. Un rey muy malo y ella triplemente mala, quien incitó al rey a hacer cosas peores contra el Señor. Y dice en Apocalipsis que las iglesias, que esa iglesia tenía la mujer Jezabel. Era Jezabel la del Antiguo Testamento, la esposa de Acaz. No, era el espíritu de Jezabel. Una mujer que incitaba al pueblo a pecar, que era perversa, que era mala, ella fue la que anunció o le mandó un mensaje al profeta Elías diciéndole, yo de aquí a mañana te mato y te dejo sin cabeza como tú dejaste a mis profetas de Baal, de un dios pagano. Entonces, es a eso a lo que se refiere, a ese espíritu. Entonces, el Señor está diciendo que volvería, mandaría a Elías, pero era eso, el espíritu de Elías, una persona que hablara como Elías, que pensara en hacer la obra del Señor como Elías. Y ese era Juan. Entonces, se parecen mucho ellos dos, Elías y Juan. Juan comía langostas y miel silvestre, la dieta de subsistencia de alguien tan entregado a su misión que las comodidades y placeres normales de la vida quedaban relegadas al olvido. No le interesaba a Juan el Bautista estar bien vestido, con ropa suave, con ropa fina, no. Se vestía, no importa si estaba incómodo, si su ropa no era la más fina, una alimentación rápida, no sé, yo creo que él lo que quería era salir rápido, tanto de su vestidura como su alimentación, para poder ir y predicar al pueblo de Israel, anunciarles que ya venía el Señor. Yo creo que era como el afán de Juan. No perder tiempo en cosas como prepararme una cena súper buena o un lugar muy cómodo donde vivir o una ropa muy fina que vestir. No, mi mensaje, mi misión es llevar la palabra del Señor y necesito hacerlo rápido. Entre más práctico, mejor. Entonces dice aquí, debería ser una experiencia profundamente avergonzante encontrarse con Juan, un hombre que no se cuidaba de ninguna de las cosas para las que generalmente vive la gente. ¿La gente para qué vive en este tiempo? Para su cuerpo, para sus placeres, para sus comodidades. Y buscamos las cosas más cómodas, las formas más cómodas, lo mejor. Vivimos para eso, gastamos mucho tiempo y yo no estoy en contra de alimentarse bien. Ustedes mismos saben cuántas veces les he instado a que se alimenten bien, tengan una dieta equilibrada, hagan ejercicio. Yo les he dicho, cualquier tipo de ejercicio en tu casa, 10 minutos, camina, 15 minutos, media hora en el día, camina, haz algo de ejercicio. Claro, porque hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, pero eso es en lo que tú inviertes la mayor parte de tu tiempo. En tus comodidades, en tus cuidados, en tu alimentación, en tu forma física. Si en eso es en lo que invertimos la mayor parte de nuestro tiempo, estamos perdiendo de vista otras cosas más importantes y posiblemente del reino de Dios, posiblemente para servir al Señor. Cuando tú y yo ocupamos mucho tiempo en algo vano, le estamos quitando, estamos robando tiempo a algo que es eterno, algo que es realmente importante en nuestra vida. Entonces, es ese equilibrio. Claro, me alimento bien, claro que sí, pero pues no es como que todo el día la paso en función de eso. Hago ejercicio, claro, pero no es que pierda 6, 8 horas en un gimnasio haciendo ejercicio o 2, 3 horas. Es lo que tu cuerpo necesita. Es que duermo, claro, pero pues no me acuesto a las 6 de la tarde y me levanto al otro día a la 1 de la tarde. No, tengo que dormir bien, pero también tengo que administrar bien el tiempo. Entonces, esto es muy importante, porque yo creo que a veces, y nos vamos desviando,
nos vamos desviando en algún momento con Aleja y con Lady también. Estábamos trabajando sobre algo y había que dedicar tiempo a las redes sociales, pero yo les decía, pero tenemos que tener ese cuidado, porque llega un momento en que te esclaviza y como que todo el tiempo, ay, pero es que estoy trabajando, pero todo el tiempo estoy en las redes sociales, entonces todo el tiempo quiero estar publicando, todo el tiempo quiero estar ahí. Y esa es una estrategia en este tiempo tenaz del enemigo, tenaz, una estrategia tenaz, pero muy, muy eficaz para ocupar nuestra mente, para hacernos olvidar de las cosas realmente importantes. A veces, como que uno se va descuidando. Mi esposo es uno de los que dice, bueno, cero celular, vamos a hablar, mirémonos a la cara, porque a veces nos dejamos absorber. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Ayer estaba escuchando, bueno, yo estoy haciendo un curso de coach y en ese curso, en una de las tareas era investigar sobre los trastornos mentales. Un compañero subió una tarea de cómo está ocasionando problemas mentales, trastornos mentales, la tecnología. Y sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado en este tiempo con querer deshacerte de tu hijo, porque realmente es así, no hay otra forma. Deshacerte de tu hijo un rato entregándole un celular. Ay, es que ya me tiene cansada. Sí, vea, vea, vaya, mire. ¿Cómo las mamás de antes nos soportaban? Mamá no tenía celular para entregarme y deshacerse de mí. Le tocaba soportarme. Y tenemos un vínculo maravilloso, una relación maravillosa. Creo que mi mejor amiga es mi mamá. Entonces, mira, qué impresionante cómo se creaban vínculos. Ahora no hablas con tu hijo, no le preguntas o con tu hija, sino que dejémosle el celular para que se ocupe, me deje tranquilo, me deje tranquila. Mamás, yo cuando llevo a Josué o a Sofía a la escuela, mamás pegadas del celular, el muchachito hablándole, ella pegada del celular, haciendo scroll infinito. Ya no le prestan atención a los hijos porque están ocupados, como dice el escritor aquí, en las cosas de este mundo. Están ocupados en los placeres de este mundo, en el placer que me da hacer scroll, en el placer que me da leerme todos los chismes de la farándula, conocerle la vida a todo el mundo, ver las fotos de todo el mundo. Y olvido las cosas importantes, la familia, hablar. Y yo no les voy a decir que no caemos, claro, a veces como que vamos cayendo porque es una estrategia del enemigo y sobre todo, por ejemplo, para mí que trabajo desde la casa, entonces me toca estar mucho tiempo en el internet, en redes sociales a veces. Hay que pedirle al Señor sabiduría para administrar todas esas cosas porque y no es satanizarlo, no, es que es malo, es que es del diablo, eso es una estrategia del diablo. No, es un recurso. El Internet es un recurso. Nuestro celular es un recurso, es cómo lo administramos, que lo convierte en algo bueno o en algo malo. El dinero es un recurso, no es malo, pero es cómo lo administramos. Sí, hay personas muy malas con mucho dinero, pero hay personas muy buenas con mucho dinero. No las hace malas el dinero, es cómo lo administran, en qué lo invierten. Entonces, que el Señor nos ayude, de verdad que el Señor nos ayude y nos dé mucha sabiduría. Su entrega a las realidades espirituales tiene que haber hecho consciente a otros lo pobres que eran. Ay, este como que hace tantas cosas y yo como que haciendo otras. Este tan entregado a esto y yo como en otras cosas. Yo creo que el ejemplo de Juan causa dos efectos. Uno son los que dicen, ay, sí, yo estoy cayendo en ese error. No, yo tan preocupado por esto. Por ejemplo, líderes religiosos en ese tiempo. Miren este muchacho a la orilla del río, predicando, y nosotros buscando comodidades, como si fuéramos dioses. Pero otros que se ofenden. Ah, pero este que se cree pues el más santo, entonces tiene que vestir así, tiene que comer así, se cree el más santo, pues. Siempre nuestra actitud va a tener dos efectos, porque hay quienes reconocen y nos inspiran y dicen, ay, sí, tremendo. Pero hay otros que no. Por ejemplo, yo yo tuve un líder y amo mucho a esa persona, fue una persona de mucha influencia para mí, buena influencia, y me enseñó muchas cosas de cómo servir al Señor,
Y él no tiene vehículo. Él vive en Machado, en una vereda. Y entonces hace días hablando, él decía, me toca caminar, me toca caminar, a veces no tengo para el pasaje. Él tiene un grupo aquí en Potrerito, se llama La Vereda en Bello. Imagínense, viene desde Machado de una vereda, a veces hasta caminando, hasta Bello para poder ir a Potrerito. Y yo decía, "Ay, Señor". Y yo a veces, ay, no, no, es que la moto la tengo varada. No, es que hoy tengo pico y placa. ¿Cómo no? ¿Cómo no me voy a inspirar en ese hombre? No, si hay que ir, vamos, y si hay que ir a pie, vamos a pie, porque él me da ejemplo. Pero hay otros que van a criticar su conducta. Estoy segura que hay, de hecho, él nos decía, hay unas personas que dicen, no, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo se te ocurre? Lo critican por eso. O te inspira, o te repele, o te ofende su piedad. Su propia renuncia constituía un punzante reproche al espíritu mundano de su época. Tremendo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana, el lunes continuamos con la ayuda del Señor. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.